Gracias. Una descripción muy importante de algunas geometrías, de algunos modelos matemáticos, se hace en forma de ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, lejos o más allá de tener y como una función de x, podríamos tener x como una función de algún parámetro y y como otra función del mismo parámetro. Entonces, a la hora de hacer la representación, dejaríamos correr ese parámetro en una tabla, calcularíamos los valores de x, calcularíamos los valores de y las coordenadas x, y sería lo que representaríamos finalmente. Un ejemplo muy representativo son las que se llaman las curvas cicloidales. Su nombre viene de que son el resultado de un proceso de rotación. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio A y hacemos que ruede sin resbalar a lo largo del eje de las X, rodar sin resbalar quiere decir que a cada desplazamiento que haga la circunferencia, bueno, pues cualquiera de esos puntos va a ir elevándose o descendiendo según sea el sentido del movimiento. Ahora, si nosotros queremos la descripción de la cicloide en coordenadas paramétricas, que es el objetivo de este video, veamos cómo podemos hacer o introducir el parámetro. El parámetro de rotación que vamos a considerar para esta figura va a ser el ángulo que esté formando con la vertical, el radio que consideramos el radio móvil a lo largo de toda la acción que acabamos de describir. Si así lo hacemos, finalmente debemos considerar que en un momento inicial, el punto que yo le llamo punto P, ese punto, bueno, pues en el primer momento debió haber estado precisamente en el origen. Al momento que se traslada la circunferencia, el punto P pues modifica su posición. Y desde luego, ese punto P está descrito por una coordenada y una coordenada X. Finalmente, lo que pretendemos hacer es obtener X y Y como funciones del ángulo del cual les estoy hablando, que es el ángulo que nos describe la rotación. Entonces, veamos cómo podemos hacer esa descripción en términos de X y de Y. Para el valor de X, podríamos decir, bueno, pues lo que ha avanzado esta circunferencia, dado que avanza, rueda, pero no resbala, en esos términos, pues lo que ha avanzado hacia adelante, pues es la longitud del propio arco, es la longitud de este arco. Lo que mida este arco es exactamente el avance que ha tenido hacia la derecha. Y el arco, debemos recordarlo, el arco es el producto del radio por el ángulo. Entonces, el desplazamiento total que tenemos es el producto del radio por el ángulo. Pero la coordenada X es solamente esta línea. Entonces, lo que podríamos hacer para obtenerla es restar esta distancia, la cual podemos calcular rápidamente si imaginamos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo rápidamente lo vemos. Aquí tiene su hipotenusa, aquí tiene el ángulo, este es el cateto opuesto. El cateto opuesto es hipotenusa por seno del ángulo, de tal manera que esa sería la distancia de la que estamos hablando, A por seno del ángulo. Entonces, la X que andamos buscando, la X, sería ni más ni menos que todo el desplazamiento de la rueda, que fue A por teta, insisto, avanza y no se resbala, por eso siempre va como pegada, y entonces el arco es el desplazamiento que tenemos, y quedamos que para X le vamos a restar el segmento A seno de teta. Entonces ya tendríamos la descripción en X, una factorización es obligada, sería A teta menos seno de teta. Listo. Esa es la coordenada X.
Igualmente, la coordenada y, podríamos verla rápidamente. La coordenada y, ahí la tenemos, pues es todo el radio A, pero le vamos a restar. Ahora le vamos a restar el cateto adyacente. Conste que estamos viendo el triángulo desde esta óptica. Cateto opuesto, cateto adyacente. Y el cateto adyacente es la hipotenusa multiplicada por el coseno. De tal manera que la coordenada y es todo el valor de A menos el cateto adyacente de que estamos hablando, que rápidamente podemos factorizar A por 1 menos coseno de teta. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la cicloide son x igual a por teta menos seno de teta, y igual a por 1 menos coseno de teta. Vamos a ver a continuación cómo podemos representar estas coordenadas en Excel. Bien, vamos ahora a ver cómo podríamos representar nuestra cicloide aquí en Excel. Decíamos que la ecuación es x igual a A que multiplica a teta. La voy a poner como Q menos seno de Q, porque recuerden por favor que si nosotros seleccionamos aquí el Q, damos clic derecho y damos formato de celdas, y dentro de ese formato de celdas escogemos símbolos, veamos, aquí está. Entonces nos queda precisamente lo que queremos, teta. Una vez más, pues podríamos hacerlo, podríamos copiar y pegar dentro del, bueno, aquí simplemente haríamos otra vez el cambio de font, si no nos permite hacerlo directamente, y pues rápidamente tendríamos una expresión de una manera más profesional. Ya tendríamos algo más profesional por ahí. Vamos a subir un poco, y desde luego pues tenemos que escribir también la y. Nada más haremos algunas pequeñas modificaciones. Habíamos dicho que y era A por 1 menos coseno. Entonces 1 menos, y ahora sería el coseno. Y bueno, pues ya ahora sí. Vamos a poner los valores del ángulo en esta columna. Vamos a poner los valores del ángulo. Igual aquí vamos a calcular los valores de X y aquí los valores de Y. Ahora, en nuestro ángulo vamos a darle el formato correcto de símbolo para que no nos cree confusión. Ahí está. El ángulo va a correr en radianes. Entonces podemos tomar libremente, por ejemplo, de un décimo en un décimo. Si recordamos que 360 grados es 2pi 6.28, pues nos podríamos ir a 6.28 o a 6.2 o 6.3, pero hagámoslo más extenso. Hagámoslo, por ejemplo, hasta 18 unidades. Hagámoslo hasta 18 unidades. Y si vamos a utilizar funciones trigonométricas aquí en Excel, debemos recordar que el uso regular de las funciones trigonométricas en Excel es en radianes. Entonces, aquí si nosotros ponemos un valor de A, vamos a poner cualquier valor de A, por ejemplo, pongamos un radio de 2, una circunferencia de radio 2, para que este número sea reconocido en cualquier parte de la hoja de cálculo, podemos ir a la sección de Namebox, o sea, nombrar la caja. Podemos ir a esa sección y ponerle nombre. Vamos a ponerle valor B-A. Lo que va a suceder cuando hagamos esto
es que en cualquier parte que estemos de nuestro hoja de cálculo, si nosotros buscamos SBA, Excel sabe que se refiere al número que esté en esa celda. Entonces, esta etiqueta es importante para poderla usar después en cálculos diferentes. Por lo pronto tenemos que calcular la X, que es igual a el A. Entonces vamos a invocarlo, valor. Vean ustedes cómo ya me pone un ayudante, ya como que se acuerda que tiene esa variable ahí. Válgame la expresión. Es valor de A. Vamos a multiplicarla por el valor de teta, que es el que tengo aquí a la izquierda, menos el seno. Seamos cuidadosos, es inglés, entonces aquí es sin. Si es español, se escribe seno, la palabra como tal, del propio ángulo. Entonces hacemos el cierre de paréntesis y ya tenemos la X. Para la Y tendríamos otra vez igual, vamos a traer el valor de A, que ya lo tenemos etiquetado, valor de A por, entre paréntesis, 1 menos el coseno de el ángulo teta, que ya sabemos dónde está. Entonces cerramos el argumento del coseno y el paréntesis correspondiente. Ahora si hacemos un copiado y el correspondiente pegado a lo largo de todo el dominio que acabamos de definir, pues ya tenemos, de alguna manera, podemos hacer algún tipo de arreglo en la tabla, simplemente para hacerlo lo más profesional posible, poniéndole algún número de decimales razonable, 3 por ejemplo, y pues haciendo una correspondiente cuadrícula, de tal manera que pues nos quede ya la tabla que deseamos. Vamos a graficar obviamente nada más X contra Y. Entonces seleccionamos la región, le decimos que vamos a hacer una gráfica de dispersión, vamos a hacerla que ponga los puntos y que la línea nos quede suavizada, y ahí tenemos nosotros ya la gráfica de nuestra cicloide. Vamos a llevarla un poquito más a la parte superior, vamos a llevarla para aprovechar. Ahí está. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos una escala, ¿verdad? Una escala diferente en X y Y, pero en la medida que la hiciéramos igual, pues sería, si hiciéramos la misma escala en X y Y, podríamos darnos cuenta de una mejor manera que realmente ahí tenemos ya la gráfica de la cicloide. Sería precisamente el resultado de aquella circunferencia que estuviera girando y que nos diera el punto que empezó en 0, termina en 4, o sea en 2 radios, y ya está representado. Podemos, claro, para darle un poquito más de... Esto sería el extender el eje horizontal, pues es precisamente para dar la mayor congruencia posible entre los dos ejes. Claro que si aquí nosotros queremos cambiar el radio que teníamos de 2, lo queremos cambiar a 4, como ya tenemos etiquetado, pues ya podemos hacerlo. Vean ustedes cómo inmediatamente las escalas de los ejes se actualizan y los valores de X y Y también. Desde luego, pues eventualmente podríamos nosotros guardar nuestro trabajo o podríamos imprimirlo ajustándolo a los parámetros que nosotros quisiéramos.